Entonces, hoy vamos a ver hidrocarburos aromáticos polinucleares, que en realidad nosotros vamos a observar cuando los estudiemos, que respecto de la reactividad química y muchas de sus propiedades, tienen mucho que ver con la serie del benceno. Pero nosotros en Orgánica 1 estudiamos nada más que el benceno y las reacciones del benceno cuando estudiamos hidrocarburos aromáticos. No estudiamos otros porque los vemos ahora en Orgánica 2. En realidad, cuando nosotros estudiamos hidrocarburos aromáticos polinucleares, los podemos dividir en dos grandes grupos. Uno de esos grupos van a ser los que vamos a llamar biarilos o bifenilos, y en realidad mejor biarilos, porque el bifenilo es uno particular de los biarilos. Y también el segundo grupo va a ser los hidrocarburos aromáticos condensados. Se llaman hidrocarburos bencenoides condensados, hidrocarburos aromáticos polinucleares, los libros lo van a encontrar con todos esos nombres. Generalmente, directamente cuando se refieren a ellos, hablan muchas veces de los condensados, pero no. En realidad tenemos que dividirlo en dos, en los biarilos y en los condensados. ¿Qué diferencia hay? En los biarilos ustedes van a tener dos anillos de benceno separados, unidos por un enlace carbono-carbono que no incluye a los anillos, o sea, separados, ahora lo vamos a ver. Y en el otro caso están, ¿cómo se dice? Fusionados, pero como que están encimados, o sea, Comparten juntitos. una cara. Comparten una cara. Mientras que en los otros casos tienen un carbono cada uno unido con el otro carbono. Entonces, mira, ahí decía, comparten una cara y no me salía, ¿viste? Eso me pasa por no leer lo que dice en las Te juro que no lo había leído. no, sí, me Pero imagino. Bueno, entonces vamos a empezar, hoy lo que vamos a estudiar en particular son los biarilos. El miércoles próximo vamos a estudiar los condensados. Porque si bien no son teóricos largos, ambos, no quiero mezclar las dos cosas para que ustedes las comprendan mejor. Porque tiempo tenemos, entonces así la semana que viene ustedes pueden tener el seminario o completo o la mitad, no importa, porque hay tiempo. Porque después de este tema nos queda nada más que heterociclos, y ahí terminó la materia. O sea, el segundo parcial es muy cortito. Aprovechen a levantar nota, ahí en el segundo parcial. Bien, vamos a comenzar dentro de los biarilos, por estudiar los bifenilos. Los bifenilos, ustedes se imaginan que si yo digo bifenilos, lo que estoy diciendo es que tengo dos grupos fenilos unidos. Por eso se llaman bifenilos. En general, biarilos, porque lo que puedo tener es cualquiera unidos. Por ejemplo, pueden tener dos naftalenos unidos también. Bueno, ahora nosotros vamos a estudiar en particular los bifenilos. Entonces acá tienen el que se llama solamente bifenilo porque no tiene ningún sustituyente. Observen que tienen un anillo de benceno unido, como dijimos hoy, por un enlace carbono-carbono con otro anillo de benceno. ¿Cómo se enumera en el caso de que hay sustituyentes? Bueno, el carbono 1 siempre va a ser uno de los que tengan justamente el que tenga la unión. Entonces, si este es mi carbono 1, sigo hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los del otro anillo se nombran como primas. Y empiezo acá y voy para la izquierda. Son complicadas estas numeraciones, pero a la vez que la aprenden ya está. 1', 2', 3', 4', 5' y 6'. Los números, fíjense, que siempre siguen la numeración creciente, no hay ningún problema. Si hay, supónganse que tienen un metilo acá y un metilo acá, va a ser 2,2- dimetil ¿sí? O sea, como nombran siempre la nomenclatura IUPAC. 2,2 prima. ¿Cómo? 2,2 prima. Claro. 2'. De todas maneras, para la nomenclatura, yo les voy a subir un archivo, que no sé si te lo pasé a vos, Diego, y te lo paso si no te lo pasé, que yo armé con toda, que es un anexo,
que armé con toda la nomenclatura IUPAC de los bifenilos y los aromáticos condensados. Se los voy a pasar porque como son reglas, no tiene sentido discutirlas, las reglas, porque son reglas y hay que aceptarlas. Es como toda la nomenclatura IUPAC, ¿verdad? Yo se los voy a pasar, ustedes en su casa miran los de los bifenilos y cualquier duda que les haya quedado, después consultan o a nosotros en la clase teórica o en el seminario o en la clase de consulta, cuando ustedes quieran. Y después para la otra clase miran la de los fusionados. Yo se las voy a dar todos. Igual si quieren mirar todas juntas, no hay ningún problema. Pero para ir paso a paso. Vamos a Chicos, y empezar otra con... cosa, perdón, que ya que hablamos de las consultas. Si están estudiando y tienen alguna duda y necesitan alguna respuesta, porque dicen, no puedo seguir si no entiendo esto, manden un mensaje de WhatsApp, tienen el grupo de WhatsApp. Claro. ¿Sí? Sí, porque ayer pensé que necesitaban consulta, porque preguntó, creo que Nico preguntó si había consulta, y después me dijo que no, que era simplemente para saber, porque yo le pregunté. Ese grupo es para que lo Sí, usen. Estamos todos los docentes, claro, así que alguien lo va a leer estamos y todos, alguien va a responder. sí, sí, Así sí, que sí, está para y usar. además no molesta para nada que pregunten, al contrario. Bien, vamos a comenzar, como siempre, en cada grupo de compuestos, por los métodos de obtención. Entonces vamos a empezar por los métodos de obtención de los bifenilos. Comercialmente, o sea, si uno va a comprar el bifenilo, ese bifenilo comercial se prepara simplemente por pirólisis del benceno. Es pirólisis, saben lo que significa, es un calentamiento a muy altas temperaturas, cosa que no se puede hacer en el laboratorio, eso es a escala industrial. Cuando existen bifenilos disustituidos, generalmente siempre se van a preparar por reacciones de SEA sobre el hidrocarburo. Fundamentalmente a partir de derivados bencénicos, usando todas las reacciones de SEA que ustedes estudiaron en Orgánica 1. No las vamos a volver a repetir, pero todas esas reacciones, repásenla, tanto las de SEA como las de SNA, repasen todas esas reacciones porque aplican para los bifenilos y para los hidrocarburos condensados. Muy bien, en el caso del laboratorio ahora, uno de los métodos más útiles es la transposición benzidínica, que ustedes ya la habíamos mostrado, y la reacción de Ullmann, que no la vimos y la vamos a ver ahora. Son reacciones sencillas. La transposición benzidínica ya la conocen, que obtienen serían el 4,4' diaminobifenilo, y vamos a ver ahora, que no vimos nunca, la repasan esa, vamos a ver ahora la reacción de Ullmann. En la reacción de Ullmann simplemente se acoplan dos moléculas de un halogenuro de arilo, por ejemplo acá tienen iodobenceno, entonces necesitan acoplar dos moléculas de iodobenceno para formar el bifenilo. Pero esto se logra calentándolos con cobre como catalizador, y fíjense a qué temperatura, entre 230 y 280 grados centígrados, o sea, a temperatura muy alta. Esta reacción experimentalmente se estudió y se encontró que se ve muy facilitada si hay grupos atractores de electrones, como por ejemplo grupos nitro o ciano. Acá tenemos el ejemplo con yodo, pero en lugar de yodo puede ser tranquilamente cloro o bromo, no hay ningún inconveniente. El mecanismo de esta reacción es bastante complicado, se sospecha que es una reacción tipo radicalaria, donde se forma un intermediario entre el arilo y el cobre. Se piensa que es un complejo de coordinación, pero ya les digo, el mecanismo no lo vamos a ver porque es bastante complicado y no está absolutamente dilucidado. Una reacción útil, que esta sí ya es más fácil de hacer en el laboratorio, pero es para bifenilos no simétricos en general, es la sustitución simplemente del grupo diazonio por un anillo aromático. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace la diazotación como ustedes conocen, como ya la vimos en compuestos del nitrógeno. Una cosita les quiero aclarar. Observen que si bien este parcial es cortito,
abarca todos los conocimientos del primer parcial, porque ustedes tienen que recordar todas las reacciones del primer parcial para poder resolver satisfactoriamente el segundo parcial, porque volvemos a ver diazotación en los métodos de obtención, por ejemplo. ¿Sí? Y de orgánica 1, porque todo lo que es Y sobre un anillo aromático lo tienen que volver a ver. Y sí, es así. Lo que ustedes deberían hacer primero es repasar hidrocarburos aromáticos del año pasado y después recién empezar a leer esto. Y les digo repasar porque sé que ustedes lo saben, pero seguramente lo tienen guardado en algún paquetito adentro del cerebro. Entonces ese paquetito hay que desenvolverlo para tenerlo al día y poder aplicarlo a este tipo de compuestos. Entonces, seguíamos. Partimos, si este lo saben preparar, si no lo tuvieran, lo preparan, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Entonces, parten de este compuesto, que es la parabromoanilina. ¿Por qué es la parabromoanilina? ¿Por qué elegí la parabromoanilina? Porque supongan que a ustedes les piden que tienen que preparar el 4-bromo-bifenilo. Entonces, si hubiera sido la 4-metil, partía de la 4-metilanilina. Eso depende de lo que ustedes quieran obtener. Entonces, con nitrito de sodio y ácido clorhídrico, entre 0 y 5 grados, que son las condiciones de la reacción de diazotación, diazoto el grupo amino. Y luego se trata con acetato de sodio y agua en una reacción, se supone, tipo radicalaria, se forma este radical. Que este radical, ustedes saben que los radicales reaccionan inmediatamente, que la fuerza impulsora es la de aparear ese electrón desapareado, y en presencia de benceno se acopla al benceno y forma el bifenilo. Nuevamente, como todos los procesos radicalarios complicados, que no sea la reacción de cloración, que es una reacción muy simple, el mecanismo es muy complejo. Es una reacción en cadena, se supone todo, porque no está aprobado, y lo que sí sabemos es que el rendimiento de la reacción es muy bajo. Pero ¿qué pasa? Siempre hay una situación de compromiso. Depende del bajo costo de los reactivos. Si yo tengo poco rendimiento y necesito preparar esa sustancia, la voy a hacer igual por este método de síntesis, porque en definitiva voy a partir de mayor cantidad del reactivo para obtener lo que yo quiero de producto, porque la obtención del reactivo base es muy económica, entonces no me genera demasiado problema. Bueno, eso en cuanto a método de obtención, fíjense que no es mucho. No me deja bajar, Diego. A ver con esto. Ahí está. Vamos a ver ahora la estructura del bifenilo. Yo les recomiendo que la vean en el libro, además, porque la van a ver con colores, está más linda. Pero acá les muestro la estructura del fenilo en estado cristalino, ¿no es cierto? En estado cristalino se ha estudiado por rayos X, se ha estudiado mucho esta estructura, y se determinó que los dos anillos del bifenilo están en el mismo plano. Eso en estado cristalino. Y forman distintos planos de moléculas de bifenilo. Pero cuando está en fase gaseosa o en solución, en realidad ya no es plano. Esos dos anillos van a presentar un ángulo de torsión que es aproximadamente de 45 grados. ¿Por qué? Volvamos arriba. Esperen que vuelvo para mostrarles dónde estaba la numeración. Acá está. Porque fíjense que hay interacción estérica entre el hidrógeno, este y este, o sea, entre los dos 2' y 6 y 6'. Hay interacciones estéricas que obligan a la molécula a torcerse, digamos, y se tuerce en aproximadamente 45 grados. ¿Se entiende? Entonces, en estado cristalino sí, se acomodan perfectamente y están los anillos planos. Pero en fase condensada no, están torsionados aproximadamente 45 grados. Y bueno,
las fuerzas, la magnitud de estas fuerzas es de unas pocas kilocalorías por mol, así que no hay ningún problema. Enseguidita los... Bien. Y ahora vamos a ver una cosa muy interesante de los bifenilos. ¿Se acuerdan cuando en Orgánica 1 hablamos de quiralidad? Bueno, esto es otra cosa que necesito que repasen, ¿verdad? Quiralidad. Recuerdan que dos moléculas son quirales cuando su imagen especular no es superponible. Siempre recuerden sus manos, ¿no? Entonces ahí se van a recordar perfectamente cuando una molécula es quiral, ¿sí? Bueno, nosotros vimos que para que una molécula sea quiral, puede existir un centro quiral o puede existir un eje quiral o un plano quiral, dependiendo del caso. Entonces, en Orgánica 1, todas las moléculas que nosotros vimos para estudiar su quiralidad, en general tenían un centro quiral. Creo que mencionamos a los alenos y a los bifenilos, que tenían un eje quiral, pero que no los estudiamos. Ahora vamos a ver cómo es la quiralidad en estos bifenilos. Entonces, supongamos que tenemos este bifenilo que tenemos acá, que tiene grupos voluminosos, relativamente voluminosos, como es un grupo nitro, como es el grupo ácido carboxílico y 1-metilo, en orto. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque cuando ustedes tienen los dos anillos de benceno que forman el bifenilo, torcidos, digamos, como dijimos recién, a 45 grados, ahí va a haber una libre rotación en ese enlace carbono-carbono. Pero acá ya se complica esa rotación cuando ustedes tienen grupos voluminosos en las posiciones 2, 2', 6, 6', sería. Inclusive, las distintas conformaciones que puede tener la molécula cuando tiene la libre rotación, que nosotros también repasen conformación, que también hemos estudiado conformaciones en Orgánica 1, pasan a ser configuraciones que se pueden aislar, incluso a temperatura ambiente. Entonces pasan a ser isómeros. Y esos isómeros van a ser enantiómeros. ¿Estamos hasta acá? Cualquier cosa, preguntan. Bien, bueno, acá estoy repitiendo, se los leo, pero lo dije recién eso mismo, que los compuestos bifenilos y las interacciones estéricas en los grupos unidos al carbono 2, carbono 2', 6 y 6' son intensas, los dos anillos no son coplanares. Si los dos anillos tienen sustituyentes distintos, pueden existir moléculas con un eje estereogénico que sean ópticamente activas. Esto es lo que dijimos recién. La rotación alrededor de un enlace sigma que une los dos núcleos bencélicos no tiene lugar cuando el tamaño de los sustituyentes es suficientemente grande. Todo lo dijimos recién. Que un bifenilo sustituido asimétricamente pueda resolverse en un par de enantiómeros depende, fíjense qué interesante, ¿no? Porque depende del tamaño de los grupos situados en orto. Y ese tamaño crítico solo se puede determinar experimentalmente. El tamaño ese que hace que yo pueda tener los enantiómeros o no. Lo que sí se estudió mucho es que si la suma de los radios de Van der Waals de los dos grupos que están unidos, ¿verdad? En posiciones 2, 2' o 6' y 6, de esos grupos supera los 2,90 Armstrong, es posible resolver los enantiómeros estables. Esto lo han determinado los que estudian teóricamente estas interacciones. Si la suma es menor, la resolución no es posible. O sea, para nosotros, ¿cuándo van a existir enantiómeros? Cuando los grupos sean lo suficientemente voluminosos para que no pueda existir la libre rotación. Por ejemplo, grupos ácidos carboxílicos, grupos ciano, grupos nitro. Tienen que ser grupos que ocupen mucho lugar en el espacio. Bien. Y acá tienen puestos, se llama atropoisomería de bifenilos esto, no importa. ¿Por qué? Porque A
El A quiere decir sin y tropo es rotación. Entonces lo que les dice que se llama atropoisomería porque lo que se ve impedida es la libre rotación. Fíjense que acá esto ustedes pueden tener esta imagen y pueden tener esta imagen especular. Y si la quieren superponer, es imposible de superponer. Y eso que acá no hay un eje quiral. Perdón, hay un eje quiral, no hay un centro quiral. Y sin embargo, son enantiómeros, porque recordemos que no solamente se trata de un centro quiral. No sé si se entiende. Si ustedes intentan superponer esta imagen especular con esta, fíjense que no la pueden superponer. ¿Entienden o no? ¿Se acuerdan que en Orgánica 1 nosotros cuando hablábamos de quiralidad, ¿sí? Decíamos que cuando cuando una molécula tenía un solo carbono quiral, seguramente fuera quiral, pero que al revés no siempre valía? Bueno, estábamos simplificando el análisis, ¿sí? Porque los únicos casos que ustedes tenían en Orgánica 1 eran moléculas que tenían carbono asimétrico, ¿sí? En realidad, esa asimetría, esa capacidad de desviar la luz polarizada puede salir tanto de un carbono como de un eje, ¿sí? Sobre el cual tengan esta distorsión, como puede pasar en este caso. Y también hay moléculas que la forma que tienen, ¿sí? Hace que, si uno tiene sustituyentes distintos en distintas posiciones de esa molécula, la molécula sea quiral por más que no tenga ningún centro que uno le pueda, o sea, ningún carbono al que uno pueda calificar como asimétrico, ¿sí? Si quieren leer sobre eso, se llaman diamantanos, ese tipo de moléculas, ¿sí? O sea, la quiralidad no está restringida solamente a la presencia de un carbono quiral. En este caso tenemos un eje quiral. ¿Están despiertos? No sé, porque yo me dio la sensación, no sé si me estaban siguiendo, supongo que sí, pero Sí, bueno, capaz sí, que cuando Diana, lo sí. vuelven a leer, reaccionan o reaccionan y no Buenísimo. se No, no, entiende. acá están poniendo en el chat que sí que se entendió. Bueno, Ah, bien, corto el video y entramos a otro porque queda un minuto y medio. dale.